Frente a frente. De la mañana con 32 minutos. Buenos días. Gracias por acompañarnos tan temprano en este día jueves 10 de junio del 2021. Dos interesantes pláticas esta mañana. Hay procesos que se están desarrollando en el país y vale la pena analizarlos. Uno de ellos es precisamente el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y vamos a hablar también un poco de la realidad nacional con nuestro primer invitado. Es el licenciado Francisco Díaz, candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, abogado de la República y fue superintendente de competencia, entre muchos otros cargos que él ha ocupado. Licenciado, ¿cómo ha estado? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Moisés, muchas gracias por esta invitación, que además me permite recordar, y déjeme decirlo por favor, a la agenda básica para un pequeño país que tuvimos lamentablemente que interrumpir esa programación debido a la pandemia. Hace un año, un poquito, hace un año más o menos. Pero quiero aprovechar para saludar a esos compañeros y para mencionar con mucha pena la muerte de uno de ellos, sí, de Manuel Escalante, subdirector del IDUCA, a quien recordamos pues muy intensamente. Muy buenos días a toda la audiencia. Tiene usted toda la razón. Una gran persona. El país perdió una persona joven, muy inteligente, muy brillante y muy suspicaz y puntual para hacer las observaciones de los momentos. Y un hombre con mucha franqueza, además, con mucha calidad humana. Además, un salvadoreño, padre de familia, tengo entendido también. No sé, no conozco tanto detalle, pero sí recién casado, hace un par de años se había casado. Exactamente. Señor, gracias por estar con nosotros en esta mañana, se le agradece su tiempo. Desde ya la invitación para usted, amigo televidente, que nos sintonice a partir de las 7:15 también, estará aquí el doctor Carlos Acevedo. Él es expresidente del Banco Central de Reserva de nuestro país. Alcances e implicaciones de la ley Bitcoin, recientemente aprobada como moneda de curso legal en el país, situación fiscal y rumbo de la economía local. El agradecimiento que nos sintonice tan temprano con el doctor. Naturalmente el tema principal es el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, pero vamos a aprovechar la experiencia y la visión y la óptica que él tiene para hablar al final de esta plática un poco de la finalización del convenio con las ICIES, seguridad jurídica, Estado de Derecho y orden constitucional del país. Usted es parte de quienes aspiran a llegar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, doctor. Ha tenido ya su momento de entrevista, una entrevista que ha dado mucho que hablar por las palabras que usted le dijo a los diputados, muy francamente, les dijo entre comillas, por lo menos cito parte de ello, dijo: sé que no me van a elegir, pero es necesario, y le dio la valoración que usted tenía. Esa frase, ¿en qué momento se dio y cómo se da, doctor? Fíjese que la pregunta, Moisés, se la vinieron haciendo a todos los entrevistados al final. Y créanme que la primera parte de mi respuesta, cuando yo digo, mire, yo sé que ustedes no me van a elegir, fue muy espontánea, porque estoy convencido de eso. Pero en el momento realmente salió, porque la respuesta era la segunda parte. Si me tienen que elegir será porque soy, o cuál es el mérito que puedo yo tener para que ustedes me elijan. Bueno, independencia de criterio, imparcialidad, atención a la Constitución, a las leyes y punto para guiarme como funcionario público. Esa fue la cuestión. Realmente no hubo ninguna intención mía de dar un raquetazo o una cosa parecida, pero así salió la cosa. ¿Por qué cree usted que no lo van a elegir, licenciado? Bueno, por lo que dije justamente en Moisés, mire, basta ver el comportamiento explícito, porque no voy a inventar ni a poner palabras que no son. El comportamiento explícito tanto de la Presidencia de la República como de los diputados, en el sentido de que ellos siguen una orientación, siguen una línea, no deliberan. Bueno, y una muestra de eso es la ley del Bitcoin que usted acaba de señalar, que llega a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde y en la noche ya está aprobada, ¿no? Entonces, en esas condiciones es difícil, muy difícil, imposible para ser más exacto, que los diputados estén en la disponibilidad de elegir a una persona que no sigue ese tipo de procedimientos, que no los acepta. ¿Considera que las entrevistas son
cumplir un trámite burocrático, señor? Creo que en alguna medida sí. Yo tengo la impresión de que ya hay una decisión previa, así como ya se tenía cuando se cometió la grave violación a la Constitución de destituir a unos y poner a otros, ya se tenía esos otros nombres. Incluso para hacer eso pudieron haber encontrado tal vez mejores nombres que los sustitutos, pero ya estaba hecho. Sí, yo tengo la impresión de que está decidido quiénes son, por qué van a ser los 10, es decir, los 5 propietarios y los 5 suplentes. Ahora, licenciado, antes de entrar un poco en detalle de las ideas que usted tiene, de lo que podría ser las líneas de trabajo dentro de la Corte Suprema de Justicia, no sé si tal vez no va a ser tan fácil esa escogitación con línea que usted menciona, porque quienes están aspirando a la Corte Suprema de Justicia vienen de un proceso en el que está el Consejo Nacional de la Judicatura antes de que se dieran todos estos movimientos de destituciones dentro de la Asamblea Legislativa, e incluso de las FEDADES también. Sí, mire Moisés, ahí me da la oportunidad de hablar un poquito sobre el sistema de elección aquí en El Salvador. Mire, el tema de la elección de los magistrados de las Cortes Supremas de Justicia es un problema teórico, conceptual, propio de la teoría política de la jurisdicción, cosa que aquí francamente no se discute, no se toca mayor cosa. ¿Cómo lograr que se consiga realmente la idoneidad de un funcionario que debe tener un conocimiento sólido de la ley, ciertamente, pero que debe también conocer el contexto social para saber hasta dónde sus sentencias, sus resoluciones van a causar un impacto y cómo debe de manejarlas? Entonces, fíjese usted el sistema norteamericano. El presidente propone al magistrado de la Corte Suprema y el Senado lo aprueba. ¿Qué sucede cuando en una situación como los 3 o 4 que propuso el presidente Trump hay un Congreso de mayoría favorable a la presidencia? Pone 6 personas conservadoras y ahí tenemos entonces una Corte Suprema de Justicia que además es vitalicia y tiene su razón de ser, ya vamos a hablar de eso, que va a durar no sé cuánto tiempo con un pensamiento profundamente conservador. Alguien se ha atrevido, a mi modo de ver muy erróneamente, a decir debe ser elección popular. No, señores, la elección popular es para otro tipo de búsqueda de cualidades, pero la calificación técnica, la formación jurisdiccional no se puede lograr a través de una campaña. Entonces realmente esto plantea problemas delicados de sistema. En otras partes hay un Consejo Nacional de la Judicatura que realmente lo es, no como el nuestro que es solo a medias, que es el que a través de procedimientos de concurso de méritos y de méritos y de antecedentes selecciona a los mejores candidatos. Eso sería lo idóneo. Eso sería lo idóneo. Entonces, en El Salvador, cuando se discutió todo esto allá en 1991, 1992, y como hace tanto tiempo ya hay ahí alguna información que puede desclasificarse, Álvaro de Soto, cada vez que iba a tocar un tema con las partes, el gobierno y el FMLN, hacía reuniones para informarse profundamente de ese tema. Yo tuve el honor de ser invitado a una de esas reuniones en Ginebra. Estuvimos 2 abogados salvadoreños, reservo el nombre del otro porque no me he autorizado, y ahí estaba francamente lo mejor de los juristas procesalistas del momento y se planteaba esta discusión, este problema. Entonces se encontró que la solución esta que existe en El Salvador podía ser una muy buena experiencia. Permitir que un sector de la sociedad civil, el gremio de abogados, propusiera candidatos, pero también dejar que el Estado, a través de una de sus instituciones, el Consejo Nacional de la Judicatura, pudiese también proponer, de manera que quedara un espectro amplio
para que el legislativo pudiera elegir. Balanceado y equilibrado. Exacto. Esperando. Ahora, como yo lo dije durante la entrevista con los señores diputados, lo voy a repetir ahora, ni el Consejo Nacional de la Judicatura ni el gremio de abogados hemos actuado con la altura suficiente para poder seleccionar gente que realmente valga la pena. La Sala de los Cuatro Fantásticos, como todos sabemos, fue una conjunción de astros que fue circunstancial. Se alinearon las estrellas. Pero cuando usted tiene organizaciones de abogados que para seleccionar a sus candidatos hacen fiestas, invitan a cenas, o candidatos que están regalando en la puerta lapiceros con su nombre o una tarjetita que dice esto vale por una entrevista con el magistrado fulano de tal, hombre, estamos cayendo en una situación circense, francamente. Entonces, con ese tipo de elección, y suelen ser lamentablemente estos candidatos los que sacan el mayor número de votos. Yo estuve entre los de menos número de votos. Con una elección de esas características es imposible. Y luego el mismo Consejo, a la hora de la hora, también tiene ahí grandes limitaciones, porque siempre está el problema no de orientarse por los méritos, no de orientarse por la capacidad las capacidades, sino porque, bueno, podría pensar así, podría pensar así, qué piensa del Consejo, etcétera. Entonces no hemos logrado realmente, pero yo diré por falta de madurez del gremio. Qué terrible. Ahora, no es leyenda popular esto de que se entregan esas tarjetas con válido por una entrevista con. No, yo las he recibido. No me diga. Yo las he recibido cuando he ido a votar, que no he sido más que un votante. Siempre con la sonrisa, ¿verdad? Vaya chico, toma, mira. Los lapiceros, lo mismo. No es... Qué increíble. Ahora, señor, las líneas de trabajo que usted considera debería tener la Corte Suprema de Justicia, y antes de que me las detalle, si existen líneas que deben respetarse, valorarse y establecerse de alguna forma, ¿cree usted que hay esperanza alguna en la nueva conformación con los nuevos magistrados para que la próxima Corte Suprema de Justicia tenga la validez ética, legal y profesional? Lo tengo muy en duda, Moisés, francamente. Mire, el órgano judicial realmente, después de con los acuerdos de paz, tuvo una modificación importante, pero se quedó ahí. ¿En qué consistió esa modificación? Bueno, precisamente en la forma entre otras cosas, entre la forma de elección de los candidatos. Imagínense que antes de eso, en el seno legislativo, los diputados proponían a los candidatos y ellos mismos los elegían. Los magistrados de la Corte proponían candidatos para jueces y para magistrados de segunda instancia y ellos mismos los elegían. Claro, eso era el peor de los escenarios. Algo se ganó, algo va caminando hacia adelante con toda la limitación que yo acabo de señalar. Pero como en El Salvador y en general en América Latina se ha trabajado tan poco lo que yo le decía, la teoría política sobre la jurisdicción, sobre la administración de justicia, es difícil pensar que vaya a realizarse la transformación, la reforma estructural que necesita el órgano judicial. Fíjese usted que hay 3 leyes que rigen la vida de los abogados, de los jueces, perdón. La Ley Orgánica Judicial, que viene del año 94 con el presidente Duarte, la Ley de la Carrera Judicial de 1990, que viene con el presidente Cristiani, y la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura. Ya solo pensar que hay una confluencia de 3 leyes que rigen la vida del órgano judicial ya nos indica que hay una confusión bastante grande. Yo solía decir que era como tocar una pieza de piano a 4 manos. Por una parte, el Consejo Nacional de la Judicatura
haciendo unas cosas y por otra parte la Corte Suprema de Justicia haciendo otras. Fíjese que hay una cosa que particularmente a mí me molesta. Los jueces están divididos en clases. Si usted es juez de primera instancia en la capital, tiene un salario y unas prestaciones superiores a que si usted es juez de una cabecera departamental. Y si esta cabecera departamental además no es de las más importantes, todavía tiene más abajo. Esa división en clases, como si la función jurisdiccional no fuera exactamente la misma en su esencia, que es la misma, tanto la del magistrado de la Sala de lo Constitucional como la del juez de paz, eso es sumamente contrario a un concepto de una judicatura democrática. Y es que si lo que queremos tener es democracia, necesitamos tener también una judicatura democrática, una judicatura donde sean los antecedentes, repito, de méritos y de capacidad, lo que sea el determinante para la elección y no otro tipo de condiciones y de calificaciones. Punto 1. Punto 2. Una formación especializada para los jueces. Cuando tuve la ocasión de ser concejal del Consejo de la Judicatura, con apoyo de la cooperación internacional, se instaló el programa de formación inicial de jueces. Se instaló con la idea de que eso fuera una cosa permanente y hubo una primera formación, una segunda también promoción de jóvenes excelentes realmente. Dedicaron 18 meses con becas, algunas pagadas por la misma Corte Suprema que les dio permiso, becas que se consiguieron de fuera, para estudiar qué significa ser juez. Es que ser juez no significa solamente saber derecho penal o derecho mercantil o derecho civil. Significa comprender la función judicial, entender la relación de cada una de esas materias con la Constitución política, con el Estado, conocer cuál es la situación de la sociedad en la cual se va a determinar un fallo para saber modular los efectos de ese fallo. Esa capacitación se tuvo. En cuestión de 4 años habían abortado aquel proyecto. Y debo decirlo con toda claridad, en gran medida por la oposición que hizo la Corte Suprema de Justicia de aquel momento a ese proyecto, por los celos entre el poder de la Corte y el poder del Consejo. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador es una de las más deformadas en ese sentido. Tiene una omnipresencia. Fíjese que elige a los jueces, define los ascensos de los jueces, controla la conducta de los jueces, controla la conducta de los abogados, controla la conducta de los notarios. O sea, tiene una omnipresencia en la cual es difícil pensar que pueda haber realmente independencia interna, que se llama. Hay 2 tipos de independencia, quizá con esto cierro esta parte, Moisés. La independencia externa, que es la del órgano judicial con respecto a los otros órganos de gobierno. De ahí es que nace un presupuesto fijo en la Constitución para que no esté dependiendo el órgano judicial de lo que quieran dar los diputados. De los vaivenes del Ejecutivo. Exactamente. Pero existe también una independencia interna, es decir, la que puede tener el juez con relación a los jueces de instancias superiores, que es mucho de lo que no ha habido aquí, ¿verdad? Viene el lineazo de arriba o el telefonazo. Y esto, penosamente, en buena medida, porque los jueces no han tenido una capacitación suficiente. Entonces, ante el temor de emitir un fallo que pueda no ser grato más arriba, piden línea de una sola vez. Muy lamentable. Muy lamentable. La principal línea que usted diría debería tener la Corte Suprema de Justicia, licenciado. Mire, en este momento de la vida nacional, y esto yo lo tomo de las 5 líneas de trabajo que propuse cuando estaba
como candidato del Centro de Estudios Jurídicos, que fue quien me hizo la propuesta de ir como candidato, y se lo agradezco. La primera que yo planteé fue la defensa y la consolidación del Estado de Derecho en toda su dimensión. Creo que la responsabilidad más grande de los magistrados hoy día es la defensa del Estado de Derecho y de la independencia judicial. El Estado de Derecho está lesionado, trastocado, está ahora mismo herido de muerte, la independencia judicial igualmente. Entonces, esa creo yo que es la principal tarea. Y ahí así lo planteé. El respeto a la Constitución, a la división de poderes, a las instituciones democráticas, a las libertades individuales, a las libertades civiles, la libertad de prensa. En segundo lugar, planteé algo que es muy sensible para el órgano judicial. Si un órgano es oscuro, con las ventanas siempre cerradas, ahí poco se puede saber qué pasa, ese es el órgano judicial. Entonces yo planteé algunas medidas muy concretas. Publicar las agendas de la Corte Plena y de las salas, como lo vino haciendo ya la Sala de lo Constitucional. Transmitir en directo las sesiones de la Corte Plena en lo que se refiere a la parte administrativa, por supuesto, no en lo que se refiere a deliberaciones de carácter jurisdiccional. Y mediante un acuerdo con el Consejo Nacional de la Judicatura, definir un procedimiento claro sobre el proceso de selección y elección de jueces, porque actualmente la selección la hace el Consejo, más claramente que antes, pero no suficientemente a la luz. La selección. La selección. Y la elección en la Corte. Y manda una terna para que elija la Corte. ¿Cuál fue la experiencia que tuvimos cuando estuvimos en el Consejo? Intentamos hacer una selección lo mejor posible, pero cuando la terna llegaba a la Corte, ya era noticia en la Corte quiénes eran los propuestos y a uno de ellos había adelantado sus gestiones. Y como dicen los nicaragüenses, el que tiene más saliva es el que traga más pinol, y ya estaba arreglada la cosa. Eso tiene que cambiarse. Tiene que haber un procedimiento en que se pueda ver con claridad en base a qué criterios, por qué eligió a esos tres el Consejo y en qué orden, y por qué la Corte tomó la determinación de elegir tal o cual a B y no a A. Todo eso tendría que conocerse y tal vez así podríamos ir mejorando un poquito. Luego, el tema de la corrupción. Definitivamente hay que curar ese mal terrible que existe, y para eso hay que modernizar tanto la ley como la sección de probidad. Existe también por el lado de la Corte la sección de investigación judicial y la sección de investigación de profesionales. Esas dos tienen también que modernizarse y que introducir procedimientos que se apeguen al debido proceso, que le dé la seguridad a un ciudadano de ir y decir, mire, me ha pasado esto por responsabilidad de este tribunal, y que le dé también al tribunal, al juez, la tranquilidad de que si las cosas no son como han sido denunciadas, pueda salir adelante. Pero si no, ahí están los procesos, ¿ya? Ese sería el otro módulo, digamos, que yo propuse. Ya hablé de la formación judicial especializada, que me parece fundamental, que era el tercer módulo, y hay un cuarto que lo puedo pasar muy rapidito, que es la informatización del sistema. Hay jueces que se quejan de no poder consultar ni siquiera la misma página web de la Corte porque la conectividad no les funciona. No digamos eso, deberían de tener acceso a las bibliotecas jurídicas en línea que hay ahora, en fin, a la jurisprudencia, pero con toda facilidad. El último punto, Moisés, me parece a mí particularmente sensible, que es el de la educación legal ciudadana. Y me van a decir, pero ¿por qué eso no le toca a la Corte Suprema de Justicia? Un momento.
Para que el derecho se realice plenamente se necesitan tres cosas. En primer lugar, obviamente, la existencia de normas jurídicas. Si no hay normas jurídicas, no hay derecho. En segundo lugar, instituciones que las hagan cumplir. Es decir, instituciones, procedimientos, juzgados, fiscalía, que las hagan cumplir. Pero hay un tercer elemento que es el que no se toma en cuenta, y es la conciencia ciudadana, el respeto que le tenga el ciudadano a ese sistema de administración de justicia, el respeto que tenga el ciudadano con respecto a todas estas instituciones que hacen realidad el derecho. Y para eso no hay más que la educación. ¿Por qué digo yo que lo puede hacer la Corte? En primer lugar, porque es la que está interesada en que las leyes se cumplan más que ningún otro órgano. No se ha visto que ningún Ministerio de Justicia tenga esta preocupación. Pero en segundo lugar, porque puede muy fácilmente, sin invertir, con apoyo de la comunidad internacional, a través de los sistemas ahora tecnológicos que hay, llevar esta educación. Cuando yo fui director ejecutivo de FESPAD, organizamos un concurso que se llamó Estudiemos la Constitución. Para aquellas épocas no había internet. Todo se tuvo que hacer a base de correos nacionales, cartas. Todo se tuvo que hacer publicando en las páginas clasificadas de la prensa gráfica y el diario de hoy la Constitución entera explicada. Y sin embargo tuvimos una participación arriba de 12,000 estudiantes de séptimo a noveno grado y el involucramiento de los profesores y de los centros educativos. Imagínense lo que se puede hacer ahora online. Sí. Esas cosas se pueden hacer perfectamente. Esos serían los 5 módulos que yo propuse. Hay colegas que se metieron a proponer reformas legales y otra cantidad de cosas que están más allá del espacio directo de la Corte, que tienen que entrar en el Ejecutivo, en el Legislativo, y eso sí me parece que ya no era posible. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa para nuestros anunciantes. Doctor, vamos a volver en aproximadamente 2 minutos y tenemos algunos interrogantes de los amigos televidentes también y algunas preguntas. Siga con nosotros, ya volvemos. Muy bien, el licenciado Francisco Díaz, abogado de la República, ex superintendente de competencia, entre muchos otros cargos, y actualmente aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, nos acompaña en esta primera parte de Frente a Frente. Algunos interrogantes y tenemos que hablar también de algunos de los temas de la realidad. Licenciado, Paul Steiner nos dice, en 1995 usted escribió reformas constitucionales, un elemento indispensable para la democratización en El Salvador. ¿A qué se refería? A toda la revisión técnica que hay que hacerle a la Constitución. Tiene varias fallas, si es que eso no es discutible. Por ejemplo, la elección de la Corte de Cuentas de la República, que actualmente es con solo mayoría simple, no mayoría calificada. Tiene muchas imprecisiones la Constitución, pero eso no quiere decir darle vuelta, eso no quiere decir hacer otra Constitución de ninguna manera. Entonces, no sé por qué Paul hace esa pregunta, pues es una cosa tan evidente para cualquier abogado que analice la Constitución, que la lea. ¿Qué esperanzas ve para que se tenga una Corte Suprema de Justicia con la elección de los nuevos magistrados y la actual composición de la sala para mantener separación de poderes sobre todo y el marco constitucional del país, licenciado? Yo diría que muy poca o ninguna, francamente. ¿O ninguna? Es que repito lo que dije al principio, Moisés, y no es un invento mío, yo solo estoy ahorita reproduciendo lo que se ha manifestado. Las decisiones no están siendo tomadas en la Asamblea Legislativa, están siendo tomadas en Casa Presidencial. Pongamos el ejemplo de la ley del Bitcoin.
Ayer en la mañana, eso fue antier, ¿verdad? Por la mañana no se conocía nada de eso en la Asamblea. Llega la propuesta y en la noche ya es ley de la República. Mire, si es que ese es el procedimiento de los mismos de siempre, es el madrugón, solo que durante el día. El madrugón se hacía porque había alguna posibilidad de oposición interna. Ahora como no la hay, no hay necesidad de madrugar, pero en cosa de 10 horas se aprueba una ley de la envergadura, del impacto que va a tener esta cuestión. No puede ser. Entonces, con esa actitud es muy difícil pensar que se le va a entrar a estas cosas. Muy bien. Usted me ha mencionado varias veces lo que ocurrió con esta ley Bitcoin hace 48 horas precisamente dentro de la Asamblea Legislativa, pero no he escuchado su opinión, la opinión que usted tiene de esta pieza decreto y ahora ya ley. Moisés, más de 60 países, el último de ellos, China, en el curso de la semana pasada, han prohibido a las instituciones públicas y a la banca utilizar esta moneda por los peligros que trae. Peligros pura y estrictamente por la volatilidad de su precio. En la mañana usted puede tener, por decir algo, $300 en Bitcoin y en la tarde, si tuvo suerte, a lo mejor tiene 325. Pero si no tuvo suerte, a lo mejor tiene 250, porque es una moneda que está fluctuando constantemente. Pero además, por todas las posibilidades que tiene esta moneda de ser utilizada para el lavado de dinero, porque no tiene un control institucional. Entonces, si 60 países del mundo, que son más de una tercera parte de la comunidad internacional, potencias económicas como el caso de China y otras, prohíben el uso institucional de esta moneda, me parece realmente traído de los cabellos que una economía que no tiene ni siquiera moneda propia y que en su conjunto no llega a ser ni el presupuesto de la ciudad de Nueva York, venga a salir con la posibilidad de usar el Bitcoin como moneda de curso legal. Realmente me parece algo jalado de los cabellos. Los diputados dicen el que quiera la va a ocupar, el que no se va a mantener en dólares. No es cierto, no es cierto. En cuanto empiecen a pagar los salarios de los empleados públicos o las pensiones en Bitcoin, va a quedar bastante difícil eso. Exactamente lo mismo que dijeron con la ley, con la dolarización. Usted va a poder ir al banco y pide colones o pide dólares. Nunca fue eso posible. A partir de la vigencia de la ley, deme los colones y aquí tienen los dólares y se acabó. Una cosa semejante puede ocurrir. Un amigo televidente preguntaba, voy a tratar de encontrar el tuit en el que señalaba, ¿es esta una desdolarización disfrazada? No había pensado en esa idea, pero algo de eso hay ciertamente. Yo no soy un experto en esa materia, pero ciertamente por la vía de volcar salarios de los empleados públicos, volcar pensiones por ahí, se le está restando, ¿cómo se dice?, circulación al dólar. Ahora, licenciado, ¿usted ha escuchado ya mensajes de que se le vaya a pagar a los empleados públicos en bitcoins? Es el temor que surgió inmediatamente ayer en todas las entrevistas que hubo a economistas. Porque es lo lógico, pues, lo lógico en la lógica en que esto se está poniendo. Si se pretende introducir el Bitcoin, va a ser introducirlo por las vías, llamémosles inevitables, pues no va a quedar al arbitrio como está ocurriendo ahora en la Libertad, donde hay un cajero. Un cajero. No va a ser así la cuestión, ¿no? O sea, pero no he escuchado nada que haya habido un mensaje. Porque hay amigos televidentes que escriben que ya se ha mencionado en algunas instituciones de Estado. Se lo he escuchado a los economistas serios a quienes oí ayer referirse al tema en distintas entrevistas y en algunos grupos, pues, de discusión de los que participo.
Muy bien. Doctor, el otro momento, la institucionalidad del país, ¿cómo se encuentra? Porque naturalmente la ley del Bitcoin conlleva también a que los organismos financieros internacionales pongan ojo en el país, para bien o para mal. Tengo entendido que hubo una reunión virtual ayer del presidente de la República con algunos inversionistas y que va a tener en las próximas horas una reunión, algunos lo mencionan, aclaratoria con los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, porque muchos señalan que podría estar en riesgo la negociación que ya se encontraba bastante avanzada para los préstamos que se necesitan para terminar de cumplir con la brecha que tiene el presupuesto. De nuevo, Moisés, no soy especialista en el tema, pero algunas cosas pueden decirse. Perdón. Ya para principios de año teníamos una deuda que alcanzaba cerca del 90% del Producto Interno Bruto. Muy difícil pensar que se pueda pagar oportunamente una deuda de esa dimensión. Con el endeudamiento que ha hecho la nueva Asamblea Legislativa en estos pocos días que lleva, ya se llega arriba del 95-96%. Esa política de endeudamiento es contradictoria a los planteamientos o a las condiciones que establece el Fondo Monetario Internacional, que pide más bien un equilibrio fiscal donde se reduzcan los gastos del Estado, en donde se incremente la capacidad impositiva, tributaria. Entonces, yo me atrevo a decir que frente a esa desbocado endeudamiento que estamos sufriendo, muy difícilmente el banco va a caminar en esa dirección. Punto uno. Y punto dos, las posibilidades que abre esta moneda virtual para el lavado de dinero, para actividades ilícitas, tampoco está en la línea de lo que le podría llamar la atención, digamos, o gustar al Fondo Monetario Internacional. De manera que a mí no me sorprendería que el fondo esté distanciándose. Por eso yo francamente no puedo entender cuál es la lógica, la inteligencia que está moviendo estas cosas. Se dice que la posibilidad de que China compre toda la deuda, tal vez esa sea la solución que se tiene detrás, pero dentro de los procedimientos que ofrece el sistema monetario financiero internacional, sí parece cada vez más difícil que se pueda encontrar una propuesta de salvataje para El Salvador. Muy bien, no me queda mucho tiempo, doctor, de hecho solamente tengo 3 minutos. Su opinión profesional de lo que ha ocurrido con el rompimiento del acuerdo con las ICIES en el país. Moisés, más que un rompimiento, ¿qué diré yo?, jurídico, es un rompimiento político. ¿Por qué digo esto? La CICIG realmente nunca tuvo un asidero jurídico constitucional. Fue un entendimiento entre el Ejecutivo, la Fiscalía y la organización y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Para que un organismo que va a funcionar en el país tenga asidero constitucional, necesitaba pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa y por hacer un debate y una normativa que definiera los márgenes de intervención. Entonces no lo hubo. Por eso digo que fue un arreglo político. Y como arreglo político que fue, desarreglo político que es hoy. Porque en el momento en que por determinadas circunstancias, por cierto, muy estrechamente vinculadas con el cambio de presidencia en los Estados Unidos de Norteamérica, la CICIES tiene el oxígeno para empezar a investigar la corrupción actual, en ese momento ya la CICIES no sirve, se deshace la CICIES. Para mí es una de las manifestaciones más claras que nos ha dado el gobierno actual de oscurantismo, de no estar dispuesto a que se revisen sus actuaciones, a rendir cuentas.
decretar una ley que vuelve impune todo lo que ocurrió. A lo mejor no ocurrió nada malo durante la compra de los medicamentos durante la campaña, pero ¿por qué evitar e impedir la investigación de todo eso mediante una ley que dice que todo eso no se debe revisar, que deja impunidad? Entonces, me parece que esta ruptura con las ICIES no es más que eso, ocultamiento. Muy bien, doctor, no tengo más tiempo. Gracias por la oportunidad que nos ha dado de conocer su opinión de varios temas esta mañana. Veremos qué sucede en la Asamblea Legislativa. ¿Podría haber sorpresas? Imagínense, lo eligen magistrado de la Corte Suprema. Yo creo que voy a repetir la respuesta. Yo creo que a mí nunca me van a elegir. Muy bien, gracias, doctor. Vamos a estar pendientes. Le agradezco su valioso tiempo que nos ha regalado esta mañana. Al contrario, Moisés, muchísimas gracias una vez más a Frente a TCS Noticias por invitarme, y de nuevo mis saludos a nombre de todos los amigos de la Agenda Básica para un Pequeño País, que ahora antes era de 6, ahora es de 8. Han ingresado 2 organizaciones con sede en Estados Unidos. Alianza, ay Dios mío, se me ve el nombre. Bueno, una de ellas es la Fundación para el Debido Proceso y la otra es Alianza América, exactamente. Vamos a seguirles el paso. Gracias por habernos acompañado, licenciado. Muy amable. Gracias a usted, muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos en aproximadamente 3 minutos y tendremos al doctor Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva de nuestro país. El tema es obvio, la ley Bitcoin, sus implicaciones y lo que debemos saber. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El doctor Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva de nuestro país, nos visita aquí en el estudio. Doctor, ¿cómo ha estado? Días de no verlo, bienvenido. Muchas gracias, Moisés, muy amable por tu invitación. Siempre es un gusto estar aquí en este foro, analizando siempre temas interesantes, y un saludo a tu audiencia. No puede haber tema más interesante que de repente se diga va a haber Bitcoin como moneda de curso legal en el país. ¿Qué sensación le da a usted, doctor? Bueno, en principio me parece que es una apuesta muy audaz y desde luego muy arriesgada del presidente. Creo que no solo está apostando la economía del país, sino está apostando su presidencia. Porque si esto le sale mal, ya no va a haber proyecto político de nuevas ideas para un reenganche. ¿Tanto así lo ve usted? Sí, ¿Y sí. tiene la posibilidad de salir mal? Sí, sí, ciertamente. Porque en la medida en que, digamos, se avanza en la implementación de la bitcoinización de la economía, y con estos veletazos que da el precio del Bitcoin, que no dependen en absoluto de nosotros, ¿verdad? Sino están determinados, bueno, por los tweets de Elon Musk en parte, y por los sentimientos de los mercados internacionales. Entonces no tenemos ningún control ahí. En un veletazo que dé de esos, se lleva de encuentro la economía de muchos hogares, las finanzas del país y el sistema financiero, ¿verdad? Y además, en el contexto de fragilidad fiscal que tenemos ya previo, es como que te des COVID y te cae tétano o alguna otra cosa, ahí quedaste, ¿verdad? ¿No hay una salida positiva que usted vea a utilizar el Bitcoin en el país, doctor? Insisto, para mí el mayor riesgo es el de la volatilidad. Si tenés un determinado precio del Bitcoin y has recogido una determinada cantidad de Bitcoins en recaudación, y tenés el fideicomiso de Bandesal, que al final no sabemos cómo se va a montar, pero que hay un pasivo en Bitcoins, y viene un coletazo estos que te baja a la mitad o a la tercera parte el valor del Bitcoin, te corta todo en esa magnitud. Y además, las noticias que se escuchan en general sobre el Bitcoin no son positivas para el Bitcoin, porque los reguladores en el mundo lo ven con desconfianza por el anonimato, digamos, de las transacciones. Entonces, si hay futuro para el Bitcoin en el mundo, va a ser en la línea, digamos, del marco regulatorio de Japón. Japón es un país que tiene un marco regulatorio muy estricto, incluyendo sobre los Bitcoins. Las ganancias de los inversionistas en Bitcoins pueden pagar hasta 55% de tasa de impuestos. ¿En Japón? Sí, en Japón. ¿Las ganancias? Sí, entonces el mundo va, digamos, se va aceptando el Bitcoin, pero el mundo va en esa dirección de, bueno, lo vamos a aceptar, pero bien regulado. Y entonces
ahí se pierde el atractivo principal del Bitcoin para muchos inversionistas, que es como no hay, bueno, hay trazabilidad, pero no sabemos quién es el beneficiario. Entonces, el tema de la evasión de impuestos, ahí se pierde esa ventaja del Bitcoin y eso reduciría su atractivo y eso a su vez haría que la demanda baje y por tanto que el precio también caiga. Ok, Japón es uno de los casos que utiliza el Bitcoin, sí. No como moneda de curso legal, ¿o no, sí? No, como moneda de curso legal no lo utiliza nadie. O nadie. sea, el Bitcoin es más que una moneda, aunque es una criptomoneda, es un activo de alto riesgo. Entonces, la gente que compra bitcoins en general lo hace por motivos especulativos, así como comprar oro, ¿verdad? Compras oros apostando que el precio del oro va a ir subiendo y que eventualmente cuando vos vendas, el oro ya vale el doble o el triple de lo que compraste y entonces vas a tener una ganancia. Ese es el motivo fundamental por el cual la gente compra bitcoins. ¿Se puede llevar esa función, ese trabajo que tiene el Bitcoin a pagarle incluso a empleados públicos con Bitcoin en el país? Sí, se podría en teoría, pero tenemos el mismo problema. Hay días en el registro histórico reciente del Bitcoin en que el precio ha variado entre 20 y 30% en el día. Va, suponete a un empleado público, le pagas ahora con Bitcoins y dentro de un mes cae 30, 40% el cambio del Bitcoin con respecto al dólar. Es como que a alguien le pagaras 300, digamos, alguien gana salario mínimo y se le hacen 200 simplemente porque se esfumó la otra parte. Ahora, como es también riesgoso en ambas direcciones, puede ser también que venga un tweet de Elon Musk positivo y entonces sube y entonces tus $300 se vuelven 400 o 500. O sea, hay que reconocer que también existe la posibilidad esa. Por eso yo en un reciente artículo que mandé al Faro, decía que es como jugar a la ruleta. Entonces, cuando uno juega en el casino, bueno, puede perder y puede ganar. Ahora, los odds, como sería en inglés, de ganar, normalmente son mucho más bajos que los de perder. Los que suelen ganar en promedio en los casinos son los dueños de los casinos, los jugadores no. Entonces, lo más probable es que se termine perdiendo. Y por eso te decía mi opinión inicial de que yo creo que el presidente está haciendo una apuesta bien arriesgada con esto. Yo no sé si, por ejemplo, él en esta fiebre del Bitcoin también está invirtiendo el patrimonio de su familia en Bitcoins, ¿verdad? No lo sé. Si yo fuera consistente también lo haría, ¿verdad? Si creo tanto en los Bitcoins, invertiría mi patrimonio en Bitcoins. No creo que lo haga, ¿verdad? Pero se está arriesgando bastante. ¿Por qué tomar entonces esa decisión? Bueno, yo por lo que he escuchado creo que él está entusiasmado con la idea de las ventajas potenciales que tiene el Bitcoin, que en teoría son ciertas. Por ejemplo, el Bitcoin, por esa tecnología del blockchain o de los bloques distribuidos, permite que digamos, las transacciones que usualmente se hacen, por ejemplo, cuando uno hace una transferencia cablegráfica o electrónica, hay un intermediario bancario financiero. La tecnología del blockchain permite que no lo haya. Entonces, eso en teoría debería reducir los costos. Y, por ejemplo, lo que ha dicho el presidente es cierto, en teoría, ¿verdad? Las transacciones, por ejemplo, los flujos de remesas hechos con tecnología de blockchain podrían reducir sustancialmente los costos. Por ejemplo, en el entorno de los micropagos, también esa es otra de las ventajas potenciales que se le ve. O sea, la tecnología del blockchain es buenísima y se puede aplicar para otras cosas. El problema es la volatilidad de la moneda. Entonces yo creo que cuando el presidente está pensando, por ejemplo, los bajos niveles de bancarización de El Salvador, que tiene toda la razón, ¿verdad? Tenemos muy bajos niveles de bancarización, como una posibilidad de inclusión financiera potencialmente, es cierto, pero eso es la teoría. En la realidad no es eso lo que está ocurriendo. Y ahí es donde vienen los riesgos, ¿verdad? No en la teoría, sino en la realidad. La ley fue aprobada por los diputados hace menos de 48 horas, pero también fue aprobada una reforma al presupuesto para la reserva de liquidez. Sí. En palabras sencillas, ¿qué significa esto, señor? Y lo modificado, y hacia dónde apuntaría y por qué hacerlo en el mismo día en el que se aprueba una ley Bitcoin. Vaya, la reserva de liquidez es el porcentaje que, por ejemplo, si yo voy a un banco y abro un depósito de $100, la reserva de liquidez es el porcentaje sobre ese depósito que el banco comercial agarra
y envía al Banco Central. Eso en febrero del año pasado era como un 22%. O sea, si yo abría el depósito de 100, $22 de esos tenían que ir al Banco Central como reserva de liquidez y parte de las reservas internacionales netas. Entonces, entre marzo y abril del año pasado, el Comité de Normas del Banco Central, que es quien definía ese porcentaje, lo bajó de 21 y pico, casi 22, a 9.9%. La idea de eso era liberarle liquidez a los bancos para que en lugar de que tuvieran ese dinero en las detenido reservas, y guardado, sí, se pusiera a trabajar. Pudieran a comprar deuda pública, porque recordemos que el gobierno necesitaba financiarse por la situación extraordinaria de la pandemia, y entonces ahí se bajó, pero luego la anterior legislatura le pasó a la Asamblea, a sí misma, a la Asamblea Legislativa, la potestad de aprobar eso que siempre había estado en manos del Banco Central. Yo creo que lo correcto es que sea el Banco Central el que lo decida, no el vaivén político de la Asamblea no Legislativa. La Asamblea. Y lo que se ha hecho ahora es se devolverlo a como estaba antes. 18 y se regresa otra vez a Banco Central. Entonces, claro, esto asume que el Banco Central está alineado con la presidencia y que en el momento en que la presidencia de la República le diga al presidente del Banco Central, mira, bajen el coeficiente porque necesitamos que los bancos compren deuda que va a emitir Hacienda, entonces el presidente del Banco Central dice, se baja. Yo creo que esa es la lógica de la reforma, esa, puntual. Va la lógica de ver cómo se hace menos, digamos, cómo se hace más ágil o menos obstáculos para el manejo de la caja fiscal. Muy bien, refresquenos la memoria. ¿En qué momento fue usted presidente del Banco Central? 2009-2013. 2009-2013. Si en este momento usted fuera el presidente del Banco Central, ¿usted le hubiera recomendado al presidente que pusiera el Bitcoin como una moneda de curso legal? Rotundamente no. 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 Y le agrega el rotundamente. Sí, rotundamente no. Todos los expertos, ¿verdad? Los premios Nobel, Robert Shiller, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Noel Rubini, que es el único o de los pocos economistas que logró anticipar la crisis financiera global, Warren Buffett, ¿verdad? Que es el ícono de los inversionistas, todos dicen no. Incluso Rubini dice es una shitcoin, ¿verdad? No lo traduzco en español, pero... que queda ahí en inglés. Sí, entonces... Los que saben te dicen que no. Claro, el presidente a quien ha ido a preguntar, a Jack Mallers, ¿verdad? Que tiene una plataforma de pagos en Bitcoin. Es como que yo quiero montar en el país una red de computadoras y entonces contrato a Bill Gates para que me aconseje cuál sistema operativo voy a usar. Obviamente van a decir use de Microsoft. Entonces, Jack Mallers es parte interesada. Entonces, él le va a decir sí. Le va a hablar de todas las maravillas de los bitcoins y posiblemente, no lo sé, pero me imagino que hasta debe haber algún interés pecuniario de por medio, ¿verdad? Alguna comisión que va a ganar la empresa de Mallers, además de una asesoría, de los pagos por la asesoría financiera, pero no lo sé. Pero independientemente si lo hay o no, él es parte interesada, es un promotor del uso de Bitcoin. Entonces, el presidente le ha ido a pedir consejo a un promotor del uso de Bitcoin. ¿Qué le va a recomendar? Claro. No le va a hablar de los riesgos, ni de los problemas, ni de las desventajas. Le va a decir que todo es color de rosa. Ahora, cuando vemos una moneda de curso legal, el colón también es una moneda de curso legal en este momento. Sí, en el papel. En la realidad, no. Por ejemplo, si vos querés ir a pagar a cualquier comercio, no te aceptan colones. Si querés ir al banco, hacer un retiro y decir, mire, no quiero que me den dólares, sino que me den colones, te van a ver con cara como raro. Entonces, el único poder liberatorio que tiene los colones es en el papel de la ley de integración monetaria. Doctor, ¿es esta, y preguntaba un amigo televidente, ¿es esta una desdolarización disfrazada? No creo que llegue a ese punto, ¿verdad? No creo que llegue a ese punto porque hablar de desdolarización ya es una palabra mayor. Significaría que la moneda de curso legal en la práctica es el Bitcoin y no creo que lleguemos a ese punto. Además que en la ley se señala que el referente de las transacciones e incluso el referente del precio del Bitcoin van a ser los dólares. Entonces pensaría que no está puesto así en la ley y creo que la realidad financiera misma no va a permitir que se llegue a eso, porque con los riesgos que se están abriendo acá,
no me extrañaría que ya empiecen a haber presiones del Fondo Monetario, del Tesoro de Estados Unidos, de la banca internacional, porque hay muchas aristas problemáticas. Entonces yo no estoy seguro que tanto se vaya a avanzar en esto. A eso quería llegar, porque hay negociaciones que se están llevando permanentemente con el Fondo Monetario Internacional para cubrir la brecha fiscal que se tiene en los próximos, ¿qué? 3 años, incluyendo este. El Fondo Monetario Internacional confía en la Bitcoin, en las criptomonedas. No. No. O sea, el fondo, la posición que tiene es la posición de los grandes bancos centrales y de los grandes inversionistas de que el Bitcoin puede ser una moneda, bueno, un activo de alto riesgo, digamos, para invertir en una cartera diversificada de acciones, de bonos de alto riesgo. Bueno, ahí puede haber una porción que esté en Bitcoins, pero ya amarrar el funcionamiento del sistema financiero de un país a una moneda tan volátil, los riesgos que eso le genera a la estabilidad financiera son muy grandes. Entonces yo me imagino que el Fondo Monetario va a decir, bueno, El Salvador está probando esto, ¿verdad? Esto implica riesgos de diverso tipo, desde lavado de dinero hasta que una caída del precio del Bitcoin pegue en patrimonio de bancos, etcétera. Entonces, el Fondo Monetario, yo estaría casi seguro de que ahora que ha salido esto, lo va a incluir en la negociación. Y entonces, si ya estaban a punto de firmar, van a decir, veamos primero este tema, porque realmente se genera mucho riesgo para la estabilidad financiera y además amarrado con lo fiscal, ¿verdad? Porque el artículo 4 de la ley te dice que se puede pagar los impuestos en Bitcoin. Entonces, se pagan en Bitcoin y luego viene una caída de precio y se sumaron una buena parte de los impuestos. Podría decirse que implica también una posible nueva calificación de riesgo. Desde luego. Habría que ver cómo lo agarran las calificadoras, pero en todo caso esto es un factor que te reduciría la calificación y no te la aumentaría. O sea, lo percibirían como un aumento de riesgo. Exactamente, como un aumento de riesgo. Sí. Ahora, el panorama general, usted es un economista destacado y reconocido, doctor, ¿qué oye, qué escucha de los organismos multilaterales y qué se escucha en el mundo económico de esta medida tomada por el presidente Bukele? Bueno, hay varias cosas a considerar. Por ejemplo, el artículo 7, me parece que es el de la ley, es el más problemático. El que obliga a que se reciba pagos. El que obliga a que cualquier negocio donde llega un cliente y dice quiero pagar en bitcoins, tiene que aceptar. Bueno, hay una violación de la libertad económica y me llama la atención porque por un lado el decreto dice por la libertad económica se va a dejar que el mercado libremente establezca el precio del bitcoin. Pero se cuarta la libertad más básica de un agente económico, de un comercio, de un negocio, decir no quiero recibir Bitcoin, ¿verdad? Porque como es una moneda, entre otras cosas, como es una moneda virtual, no tiene existencia más que en la computadora de los mineros en China o donde sea que se hace la minería para crear la moneda. Entonces eso hace que, bueno, no sabemos dónde está, ¿verdad? Es bastante, le añade más riesgo, ¿verdad? a la moneda, ¿verdad? Que es virtual, no tiene una existencia, bueno, como la moneda fiduciaria, ¿verdad? Que hay papel, hay moneda y luego está todo el dinero digital, ¿verdad? Que está respaldado en moneda fiduciaria. Porque eso creo que es un punto importante. Hay mucha gente que confunde las criptomonedas con el dinero digital. Dinero digital ahora, casi todo el sistema financiero es dinero digital. Del 100% del dinero que circula en el mundo, solo el 8% es en efectivo. El resto es dinero digital. Dinero digital es cuando yo te hago una transferencia a una cuenta tuya o cuando pago con una tarjeta de débito, de crédito, o cuando pago con... Todo eso es dinero digital. Pero claro, la diferencia es que el dinero digital tiene una cuenta donde yo tengo que depositar los dólares para poder estar haciendo esos pagos. En la criptomoneda es puramente virtual. No hay nada físico, más que las computadoras donde se hace la minería del Bitcoin. De los Bitcoin. Ahora, ¿usted tiene Bitcoin, señor? No. Pero ahora que me he estado, porque esto también es novedoso, entonces yo, aunque tengo un doctorado en economía, pero obviamente hay un montón de cosas que no sé. Entonces yo había leído y todo, pero ahora me he metido más a investigar y a pesar del riesgo, creo que como una inversión
especulativa puede resultar. Claro, pero hay una gran diferencia, como aconseja los inversionistas. Si usted se va a meter a apostar en bolsa o va a comprar bitcoins, asegúrese de que no está agarrando el dinero del presupuesto normal que tiene para vivir. ¿verdad? Porque es el primer consejo, ¿verdad? Porque si usted hace eso, ya está empezando mal. O sea, entonces, si le sobra dinero... Si le sobra dinero, apuéstelo. Entonces, apuéstelo. si lo pierde, no pasa nada. No pasa casi nada. Es tan volátil el mercado. Yo estaba viendo cómo ha estado, y la gráfica que vamos a poner en pantalla es lo que ha ocurrido en el pasado mes. Hubo un momento allá por y lo vamos a tratar de poner en pantalla, el 11 de mayo, el valor era de $56,000 el Bitcoin, y terminó cayendo tal vez a su punto más bajo hace pocos días, que fue el 8 de junio, que estaba en 33,000. Ha estado en valores más altos, ha llegado a 66,000. Ahora, esta fluctuación en un mes, en una semana, cuando uno lo ve en 5 días, es menor. Incluso en las últimas horas de anteayer a hoy ha tenido un incremento de precio de casi $6,000 cada moneda, cada Bitcoin. Pero ¿es así ese mundo tan fluctuante en tan corto tiempo, señor? Sí, así es. Bueno, de hecho, cuando alcanzó su pico de los $66,000 en abril, fue básicamente por el otro tuit de Elon Musk. Había más tuits, ¿verdad? La decisión de Tesla de invertir nada más 1.500 millones, o sea, no era realmente una inversión muy fuerte en términos del tamaño del mercado. 1.500 millones y el anuncio, bueno, los que quieran comprar carros de Tesla pueden pagar con Bitcoin. Eso lo disparó. Después vino la reversión de la decisión. Elon Musk dijo, no, esto es muy contaminante, era con el medio ambiente por el alto consumo de energía que tiene la minería virtual del Bitcoin. Y entonces dijo, ya no vamos a aceptar pagos con Bitcoin, porque casi nadie acepta. Bueno, en proporción a las transacciones que se mueven en el mundo, realmente los que aceptan pagos en Bitcoin o ponen sus precios en Bitcoin en este momento es todavía microscópico. Entonces, con esa decisión de Musk, más la decisión del gobierno chino de empezar a apretar más la regulación, ahí fue donde el precio se desplomó de los 66,000 a los 30 y tantos. A la mitad. Luego el anuncio del presidente, eso ayudó a que subiera un poco. Luego salió otro meme de Elon Musk como burlándose, lo bajó. Entonces, en este momento estamos muy dependientes de los tweets que saque Elon Musk. La decisión de China de prohibir también, está prohibido en China, ¿verdad? No está prohibido, porque el 75% de la minería de Bitcoin se hace en China, por el relativamente bajo costo de la energía, porque esto es intensivo en energía. Si vos quieres hacer un pago en Bitcoin, eso son más o menos como 4 transacciones por segundo. Una transacción por pagos móviles, por ejemplo, de la tecnología que utilizan servicios como el de Tigo Money o esos son 14,000 operaciones por segundo. 14,000. 14,000 y el Bitcoin solo son 4. Por la tecnología de los blockchains, que es muy segura en el sentido de que, no se va a manipular por alguien, pero esa seguridad la hace más lenta. Y de todas maneras ni tan segura es, porque desde 2011 se han robado como 1 millón de Bitcoins. 1 millón de Bitcoins. 1 millón de Bitcoin. Ahora serían en precios de mercado 30 y pico mil. 38,000 millones de dólares. 38,000 millones de dólares. O sea que realmente es segura, pero no es tan... El Bitcoin tiene un tope, tiene la cantidad máxima de monedas que se van a emitir. Sí, eso está supuestamente establecido. son 21 millones de Bitcoin. En este momento andamos por los 17, 18 millones. Ahora, lo curioso es que los 4 millones que faltan se van a emitir de aquí al año 2140. Estamos a 122 años de que se llegue el cupo, ¿verdad? de Bitcoins. Sí, pero eso también hace que el precio esté jugando y sobre todo hacia arriba, en la medida que la gente quiera. Sí, en la tendencia, digamos, si se sigue eso como va, la tendencia es que vaya subiendo el precio en el largo plazo. Hay algunas proyecciones, señor, algunas proyecciones que indican que para el 2025 el valor de los 30 y tantos que tiene ahorita ya no sería ese, sino que podría ser 6 cifras. Estamos hablando de 200, 225. Sí, pero ahí la gran interrogante es lo que te mencionaba antes, la regulación. Si los bancos centrales, si las autoridades regulatorias entran y regulan eso,
se perdió el atractivo y entonces esas proyecciones de aumento de precios se va para abajo. Va para abajo. El Salvador, el principal socio que tiene para hacer negocios es Estados Unidos, no me equivoco, ¿verdad? Bueno, y Guatemala y Honduras. Sí, ¿verdad? Pero sí. es Estados Unidos. Sí. Estados Unidos tiene regulaciones, pero no son tan estrictas. Se usa el Bitcoin allá. Sí, sí. Sí, por ejemplo, hay grandes bancos de inversión como Goldman Sachs, como Morgan Stanley y otros que dentro de las carteras de inversión que manejan ya están empezando a aceptar una parte en Bitcoins. Pero ese es un ámbito todavía muy poco regulado. Y además relativamente reciente. Ahora, es interesante, digamos, porque eso no existía hace 10 años, digamos, que alguien como Goldman Sachs te permitiera invertir en una parte en Bitcoin. Entonces, ese es un signo favorable, digamos, para el Bitcoin, para el futuro. Eso sí. Es eso, ¿verdad? Que ya ese tipo de bancos de inversión tan grandes lo empiecen a aceptar. Señor, es probable que dentro del mercado chiquito que somos en el área centroamericana, porque después de Estados Unidos, Guatemala y Honduras, bueno, incluso Nicaragua con leches, quesos y todo es también importantísimo. ¿Qué va a suceder con el comercio regional de El Salvador con el Bitcoin entrando como moneda de curso legal? Porque yo no sé si están preparados el resto de países Sí. o querrán. Bueno, el resto de países, mientras no haya cambios como el que ha adoptado El Salvador con la ley, te van a exigir que les pagues en dólares. Entonces, por ahí no hay futuro, a no ser que se adopten medidas similares en los otros países. O sea, tus socios comerciales te van a pedir dólares. Entonces, tienes que pagar con dólares. Tengo que ir a pausa comercial, doctor. Si le preguntan cuál es el principal peligro y cuál es el principal beneficio, ¿qué respondería en ambas preguntas? Antes de la pausa. Bueno, el principal riesgo, como he insistido, es la volatilidad. Si no tuviera esa volatilidad, probablemente sería más apetecible, digamos, más viable. Ahora, la principal ventaja que yo le veo, pero te digo, es bastante teórica, es la tecnología de los registros distribuidos, que es muy buena independientemente de que se aplique en criptomonedas. O sea, eso se puede aplicar en una serie de ámbitos para garantizar, digamos, transacciones más seguras. Entonces, eso creo que es. Y luego, si se monta una infraestructura adecuada, puede ser que sí ayude a cierta bancarización, pero los beneficios de la bancarización se pueden ir de un plumazo con esa volatilidad. Por ejemplo, estaba también estudiando un poco más la experiencia del Zonte. Sí, la gente acepta, en la comunidad, acepta los bitcoins, así como en Suchitoto se aceptaron aquellos famosos UDIs entre el 2008 y 2011. Una moneda propia de Suchitoto. Sí, pero la gente, cuando ya se les pregunta, bueno, yo hice una inversión de $50 y he perdido 5, he perdido 10. Bueno, si ha perdido 10 dentro de 50, estamos hablando, perdiste el 20%. Claro, no es mucho, pero si eso ya lo multiplicas por millones. No son 50, sino que son $50,000, ya la siente más. O 5 millones. O 5 millones o más. O 500 millones. Entonces, el impacto ya macro, si el país entra por ahí, ese va a ser. ¿Verdad? Entonces, ya 20% sobre millones es fuerte, ¿verdad? Decía el invitado anterior que él había escuchado que lo que se pretende es vender deuda a China, que compre la deuda china y que por eso el momento es el adecuado para el Bitcoin. ¿Hay algún razonamiento que tenga sentido? No lo veo, porque en principio China, aunque como mencionábamos, tiene el 75% de la minería de Bitcoin, China está más bien en el proyecto de montar su propia moneda digital, el yuan electrónico, el yuan digital. Entonces es difícil que si está en ese proyecto vaya a estar promoviendo una competencia, ¿verdad? Como serían los bitcoins. Entonces, eso preguntaba un amigo televidente, ¿cuál es la moneda digital china? ¿Es mentira que el bitcoin es peligroso y volátil, la moneda china no lo es? Lo que pasa es que la moneda digital tiene el respaldo de la moneda fiduciaria. Okay. Entonces los yuanes chinos digitales tienen el respaldo de los yuanes que emite el Banco Central de China. No es como las criptomonedas que no sabes ni quién las emite. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos en 2 minutos.
Bien, parte final de nuestro programa de esta mañana con el doctor Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador. ¿Podría ser todo esto, como señalan algunos analistas económicos, una jugada de ajedrez del Ejecutivo para tener la oportunidad con los bitcoins, la reserva de liquidez y todo, y poder accesar a más dinero a través de letes y CETES para las necesidades financieras que se tienen, doctor? Bueno, lo de la reforma del artículo, la eliminación del artículo 18 creo que sí va en esa línea. En ese sentido. En el caso de los bitcoins, me parece que no, porque para adquirirlos hay que comprarlos con dólares. Entonces, si el gobierno pudiera emitir el mismo su criptomoneda, como ha querido hacerlo Venezuela, ya es otra cosa. Digamos, si el gobierno emite la criptomoneda, tiene sus computadoras, hacen la minería, ahí sí, ¿verdad? Porque entonces emite la moneda virtual, que solo existe en las computadoras, y recoge los dólares y los gasta. Pero si no lo puede hacer, no le veo realmente cómo podría sacar ventajas en ese sentido de los bitcoins. Ok, bueno, hay algunas preguntas de los amigos televidentes. Letes y CETES, los niveles en los que se encuentra ahorita son alarmantes. Usted fue presidente del Banco Central. Entiendo que están en el tope del máximo permitido. Sí, de 1.400, 1.500 millones de dólares por ahí, ¿verdad? Porque ya creo que van a vencer otra vez los CETES, pero hay que darle refinanciamiento, ¿verdad? Rollover, el gobierno no tiene capacidad de pagarlos y ya quedarse así, que los pagó sin darles el rollover. Ahora, el momento por el que se están dando estas situaciones y estos anuncios y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, tengo entendido, o por lo menos hay publicaciones periodísticas en las que señalan que este día habrá una reunión virtual del presidente con el Fondo Monetario Internacional para tratar de explicar un poco de qué se trata esto. ¿Significaría, por la premura del caso, que ha sido una reunión más solicitada por el Fondo que pedida por el Ejecutivo, señor? La verdad es que no lo sé, ¿verdad? Si lo solicita el fondo o lo solicita el gobierno. De lo que sí estoy seguro, conociendo al fondo, es que deben estar muy preocupados por esta movida. Entonces quizá han expresado su preocupación, y entonces el gobierno ha dicho, bueno, vamos a explicarles. Ahora, el problema del presidente es que al fondo no lo va a embaucar como embauca a los diputados de Nuevas Ideas, ni les va a ordenar. O sea, en el fondo hay expertos en esto, y saben obviamente los riesgos en los que se está metiendo El Salvador, y no va a venir ningún presidente, por muy hábil que sea, a convencerlos de que no hay problema. Entonces, me gustaría ver las caras en esa reunión, pero no creo que sea fácil para el presidente convencer al Fondo Monetario de que esto es positivo para el país. Ya lo mencionaba usted, hay una microeconomía que se está manejando en el Zonte, hay un cajero ahí, parece que hay otro más, me mencionaban ayer, no sé dónde. Alguien tiene que poner estos cajeros, no creo que vaya a ser el Estado, sino que creo que es una compañía que maneja los bitcoins y es la que termina manejando que uno pueda cambiar para efectivo en dólares. Sí. ¿Qué es realmente y cómo se maneja esta economía dentro de esa zona pequeña, el Zonte, como para que uno pueda llegar y comprar una paleta, que a mí me parece casi imposible con el valor que tiene una moneda Bitcoin y lo que representa, señor? Sí, lo que pasa es que, como decía, el Bitcoin como moneda virtual, hay una billetera, digamos, electrónica, donde vos tenés tu saldo de Bitcoins. Entonces, claro, el valor de un Bitcoin son 36,000, casi nadie tiene para comprar ni siquiera un Bitcoin, pero se puede comprar en fracciones de 0,0000. Entonces, lo que se hace es, se recarga la billetera electrónica, así como recargas tu billetera de Tigo Money, lo que sea, pero la tenés con Bitcoin, y la red de negocios del Zonte acepta esos intercambios. Entonces, vos llegás a comprar la paleta, y entonces pones tu teléfono y entonces te hacen el débito contra tu billetera. Entonces, mientras todo el mundo lo acepte, no hay ningún problema. Pero como decía, eso no hace inmunes a las variaciones de precio del Bitcoin. Pero me parece que con el nivel de cultura financiera, la gente como que no es muy consciente de cómo el dinero en su billetera se está
se está esfumando cuando hay esas variaciones, o aumenta cuando el precio cuando sube, gana. ¿verdad? Ya para ir terminando, Rafael nos dice qué afectación tendrá el uso de criptomoneda en la recaudación de impuestos, señor. Entonces ahí el riesgo es otra vez la volatilidad, ¿verdad? El gobierno recauda una X cantidad en bitcoins y cambia el precio del bitcoin, y si sube, bueno, bien, buena suerte, pero si cae, perdés esa recaudación. Pues sí, es lo mismo que si a mí me pagan en cripto, hoy puede ser que sea lo que equivale y el día de mañana tenga menos. O en la noche, ¿verdad? O al mediodía, O en la noche, ¿verdad? o suba, Sí, no, naturalmente. es una gran volatilidad, es una montaña rusa, ¿verdad? Entonces, a los que les gusta la adrenalina, ¿verdad? Los deportes extremos, eso es una maravilla, pero para someter un sistema financiero a esa volatilidad es complicado, ¿verdad? Exacto. Y doctor, y dos preguntas para terminar muy rápidamente. Enrique Rivera, pregúntele al doctor ACB en Navaja, de los 66,000 a 33,000, ¿quién toma esa pérdida? Los que compraron, digamos, porque si vos pagaste 66,000, vos sos inversionista de Bitcoin, pagaste 66,000 por cada Bitcoin y cae a la mitad, perdiste la diferencia. Ahora, por supuesto, Ellos son los que están absorbiendo la pérdida. exacto, claro, el que emitió el Bitcoin se embolsó tus $66,000 y ahí los tiene, invirtiéndolos en otras cosas. Se fumó tu moneda virtual. De acuerdo a la ley como ha sido presentada, y termino con esto, Henry nos dice, pregunta el experto, ¿los bitcoins se podrán cambiar a dólares en los bancos o cajeros posteriormente? Bueno, entiendo que el espíritu de la ley es que los bancos estén obligados a aceptar bitcoins. Entonces, en teoría, el montaje de la infraestructura financiera de que habla el capítulo, bueno, el artículo 14, me parece, de la ley es ese. Hacia allá deberíamos ir. Vamos a ver, a los bancos no les da de agradar tampoco esto, por el riesgo de lavado de dinero, por el riesgo de lavado de dinero, incluso por contabilidad. Digamos, imagínate la contabilidad bancaria, los estados financieros, ¿verdad? Le metes esa volatilidad, eso no le agrada. ¿Cómo terminando de cuadrar todas las cosas al final de un periodo? Sí, o sea, tiene que cuadrar, ¿verdad? Pero con unos altibajos enormes. Que contablemente, digo yo, pero para los contadores no debe ser muy fácil lo que se viene. Sí. Ok. Doctor, gracias por su valioso tiempo esta mañana, se le agradece infinitamente. Gracias a ti nuevamente, Moisés, es un gusto estar aquí como siempre. ¿Un llamado final? ¿Un mensaje final? Bueno, yo desearía que la apuesta resulte bien, ¿verdad? Para el bien del país, para el éxito del presidente y para todo el mundo, pero viendo la trayectoria de la moneda y la volatilidad, yo creo que deberíamos estar esperando un buen susto, ¿verdad? Ok, gracias doctor, gracias por habernos acompañado. A usted también, amigo televidente, muy buenos días. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora.